Quiero compartir algunas notas con ustedes del vivo del otro día, habilitando una sana agresividad que lamentablemente no quedó grabado y que me gustaría recapitular en este video, también como preparación del ciclo de encuentros que comienza el sábado 16 de mayo. El primer encuentro va a ser gratuito y después vamos a hacer otros 3 encuentros para aquellos que quieran hacer un proceso vivencial para poder conectarse e ir elaborando este tema. Compartía que la agresividad me parece que es un tema muy importante que nos atraviesa a todos casi cotidianamente, diría. Necesitamos contar con nuestra fuerza para ir adelante, para trabajar, para vincularnos, para poder responder a aquellas necesidades que tenemos. Nos encontramos que muchas veces frente a los vínculos tenemos que poner límites, tenemos que enfrentar una charla difícil o una discusión. Muchas veces nos encontramos en nuestra mente discutiendo con alguien o enojados o preguntándonos cómo le digo esto, si soy muy duro, si lo lastimo o no lo lastimo, o por ahí pensando que el otro no me está tomando en cuenta o no me respeta, ¿no? Son todos temas que se relacionan con la agresividad. La agresividad es un tema muy amplio, simplemente me gustaría como tocar algunos puntos, sobre todo para que nos ayude a tomar conciencia de a nosotros qué nos pasa con este tema. Lo primero sería poder reconceptualizar el concepto de agresividad. La agresividad tiene que ver con la fuerza que todos tenemos como seres humanos para ir hacia adelante, para responder a nuestras necesidades como seres humanos y que compartimos también con los animales, ¿no? Digo, la fuerza que hace que un animal se defienda o que un animal vaya a conseguir su comida, tiene que ver con esto, ¿no? Con la energía con la que contamos para poder alcanzar aquello que necesitamos como para vivir y que necesitamos para defender nuestro espacio y poder desarrollarnos. Podríamos contraponer agresión a regresión. Si regresión es ir hacia atrás, agresión tiene que ver con ir hacia adelante. Muchas veces sentimos que la vida nos cuesta ir hacia adelante. Nos cuesta conseguir aquello que queremos, nos cuesta defender lo propio, nos cuesta marcar adecuadamente nuestro espacio. La agresión no necesariamente es violencia. La violencia es cuando la agresión no se puede canalizar adecuadamente, cuando no hay lugar para esta fuerza, no hay lugar porque el otro me impide expresarme, me impide manifestarme, o porque yo mismo me controlo tanto, me reprimo tanto, que termino desbordándome de forma violenta. La violencia tiene que ver sobre todo con eso, con una fuerza que se desborda, que se sale de su cauce y que genera un daño al otro o a mí. Me gusta ponerlo con un ejemplo que es el del fútbol. Jugando al fútbol, como jugando a cualquier deporte competitivo, yo necesito fuerza, necesito ir hacia adelante. Estoy jugando al fútbol, necesito ir a buscar la pelota, ir hacia el arco, tratar de meter un gol, defender mi espacio. Si alguien me ataca con la pelota porque me quiere meter un gol, salir a buscarlo, defender, poner el cuerpo. De hecho, cuando alguien no tiene esa fuerza en el fútbol, se dice que es un pecho frío, ¿no? Que no cuenta con esa energía, con ese caudal de saludable agresión para defender, para luchar, para ganar territorio. Distinto es cuando esa agresión se transforma en violencia. Si yo le pego al otro, si yo le pego una patada, si yo lo lastimo, si yo me agarro a las piñas, lastimo al otro y también me afecto a mí y afecto a mi equipo. El referee puede cobrar un foul, me puede sacar una tarjeta y me echa de la cancha. Eso tiene que ver con la violencia. Entonces, de lo que se trata obviamente no es de ser violentos, para nada no es alimentar la violencia, sino justamente poder encontrarnos adecuadamente con esta fuerza que todos necesitamos para ir hacia adelante, sabiendo que si la canalizo adecuadamente, justamente lo que hago es prevenir la violencia. Todos somos de alguna forma agresivos y todos necesitamos contar con esta fuerza. Como decía, para poner límites,
puedo vivir con buenos vínculos, pero incluso los buenos vínculos yo necesito muchas veces como poner límites, transmitirle al otro que, mira, esto que vos me decís a mí no me gustó, esto que vos opinaste sobre mí no me parece que sea así, esto que me estás pidiendo hoy no lo puedo cumplir. Para crecer adecuadamente en los vínculos necesitamos buenos límites. Los vínculos saludables. Ni hablar en los vínculos que por ahí no son tan saludables, en vínculos que nos hacen mal. Más fuerte tengo que estar yo y más seguro de mí para poder poner adecuados límites. Y también para ir a buscar lo que yo necesito para poder alcanzar mis proyectos. Yo necesito contar con esa fuerza, con esa seguridad que me permite salir y exponerme. Cada vez que yo quiero alcanzar algo, de alguna forma yo me estoy abriendo y me estoy exponiendo. Y yo no me voy a abrir ni me voy a exponer si yo no me siento seguro de que me puedo defender si hay alguien que no respeta eso que yo estoy mostrando y que yo estoy exponiendo. Como decía, todos contamos con esta fuerza agresiva porque es algo natural nuestro como seres humanos, pero no todos lo tenemos tan habilitado. Muchas veces nuestra agresividad está bloqueada. ¿Cómo se manifiesta un bloqueo en la agresividad? Se muestra por un lado porque no cuento con fuerza, no cuento con energía, no sé poner límites, o por el contrario porque me voy hacia el otro extremo, porque de repente mis límites son muy fuertes, son muy tajantes, tiendo a ser más bien violento, conflictivo, ¿no? Los polos me muestran que hay algún bloqueo. Uno diría, no, bueno, pero esta persona es muy violenta, entonces no tiene un problema no tiene un bloqueo en su agresividad. Yo diría que sí, que muchas veces me vuelvo violento porque no está adecuadamente canalizada esta fuerza, entonces se termina desbordando en la violencia. Entonces, si yo puedo canalizar bien, lo pongo con un ejemplo. Muchas veces nosotros nos enojamos y terminamos diciendo cosas que son muy fuertes o fuera de lugar o en un tono que no es el más adecuado o que pueden llegar a ser hirientes. Lo que llamamos exploto, ¿no? ¿Por qué exploté? Y posiblemente porque no pude sentarme en el momento adecuado, de la forma adecuada, para agarrar a la persona con la que tenía que hablar y decirle, che, mirá, esto que sucedió a mí me lastimó o me dolió o me parece que no estuvo bien esto que hiciste o que dijiste. Como por ahí yo no pude transmitir eso en el momento y en el lugar adecuado, me voy juntando hasta que termino explotando. Siempre que hay una reacción desmedida, yo tiendo a pensar que hay algún bloqueo en la agresividad. O sea, vieron que muchas veces le comentamos algo a alguien o alguien nos comenta algo y ¡fua! Saltamos de una forma que uno dice, ¿acá qué pasó? Bueno, yo venía acumulando y hubo algo que es como la gota que rebalsa el vaso. Siempre que hay una reacción desproporcionada, siempre que hay algo como así como polarizado, tiene que ver con algún bloqueo de esta agresividad. Cuando estoy de repente como muy pasivo, siempre que hay un bloqueo, de alguna forma eso me afecta en lo emocional, me afecta en lo corporal, me afecta en lo vincular. Muchos de los trastornos que nosotros padecemos y que nosotros los psicólogos vemos en la consulta tienen que ver con que no se puede habilitar adecuadamente esta fuerza. La depresión muchas veces tiene que ver con que justamente la fuerza que tiene que ver con ir hacia afuera y luchar va hacia adentro. Y yo me empiezo a agredir a mí mismo. Me empiezo a criticar, me empiezo a maltratar, no cuento con la fuerza para ir hacia afuera y transformar las situaciones que quiero transformar. La fuerza agresiva muchas veces tiene que, así como yo recién decía que tiene que ver con poner límites hacia afuera, lo que me pasa en los vínculos y lo que me pasa conmigo mismo son como dos caras de la misma moneda. Yo muchas veces me cuesta poner límites afuera y me cuesta poner límites adentro. A la crítica, a la exigencia. Yo también necesito contar con una fuerza que me dice, bueno, basta de maltratarme, basta de tirarme para abajo, basta de ser tan duro conmigo mismo. Usualmente lo que me pasa en los vínculos es un reflejo de lo que me pasa adentro. Y yo también adentro necesito tener
límites para a ciertas voces muy críticas ponerles un freno y que no me terminen como deprimiendo. Los trastornos de pánico también muchas veces tienen que ver con que yo siento que hay un mundo que es muy agresivo y por ende empiezo a tener fantasías como terroríficas. Uy, ahora con el coronavirus me imagino escenarios muy atemorizantes y de alguna forma siempre esos escenarios que generan miedo, el correlato interno es que yo me siento débil frente a eso, yo me siento sin recursos, no me siento fuerte, no me siento capaz de buscar alguna alternativa, no me siento capaz de descubrir alguna forma de posicionarme de otra forma frente a lo que está pasando para sentirme mejor. Siento que no tengo recursos como para de nuevo, responder a mis necesidades, para poner límites a las cosas que me hacen mal. Cuando hay algún bloqueo en la agresividad, se deterioran los vínculos, porque muchas veces yo me quedo muy pegado al otro porque tengo miedo de tomar distancia y perderlo, y muchas veces yo me banco situaciones de violencia, muchas veces las situaciones de violencia que padecen tantas personas que se quedan frente a alguien violento que los maltrata física, psíquica, emocionalmente, tiene que ver con que uno no puede encontrar la propia fuerza para ir poniendo distancia frente a esa violencia que el otro ejerce sobre nosotros. Y también en lo corporal, porque la agresión, cuando no se canaliza, todo lo que nos sucede a nivel emocional se refleja en el cuerpo. Y cuando yo no canalizo adecuadamente la agresión, eso se transmite corporalmente. Por poner un ejemplo que suelo poner, que es el más gráfico, porque por ahí nos pasa mucho, es el bruxismo. El bruxismo, esta descarga de la mandíbula que lastima los dientes a la noche, tiene que ver con que justamente las ganas en el enojo se carga la mandíbula, me dan ganas de morder, por así decirlo, de decir algo y yo me trago, me guardo, ¿no? Y a la noche es como que, eso se suelta, pero se suelta todo lo que yo contuve, se suelta de forma que termina lastimando mis dientes y por ahí muchas veces yo necesito usar una placa, ¿no? Entonces, volviendo con esto, cuando no puedo canalizar adecuadamente la agresión, eso me deteriora físicamente, mentalmente, vincularmente. Entonces es necesario que yo vaya percibiendo dónde están estos bloqueos de mi agresión para poder canalizarlos y vivir un poquito mejor. Usualmente estos bloqueos de la agresión, que como digo, la agresión es una fuerza que todos tenemos, ¿sí? Cómo yo me relaciono con eso tiene que ver con mi historia, con cómo yo me fui vinculando con mi propia modo de ser agresivo a lo largo de mi vida. Gente que tiende a ser más colérico, más sanguíneo, hay gente que tiende a ser un poco más pasivo, más retraído, pero todos somos agresivos. O sea, no es que alguien es agresivo y alguien no es agresivo. Todos somos agresivos, lo somos de distinta forma. Y mucho de esa forma, por un lado hay una cuestión constitutiva de cómo, con la energía con la que llegamos al nacer, pero por otro lado mucho tiene que ver con nuestra historia y con cómo se vincularon con nuestra agresión. ¿La promovieron? ¿No la promovieron? ¿La alentaron adecuadamente? ¿No? ¿La exacerbaron? Hay familias que son muy agresivas y donde siempre se está como alentando que se buscan, que se hieren, y entonces uno es como que vive en un constante nivel de agresión, y por ahí muchas veces se promueve un cierto nivel de agresión que a veces roza como lo violento, como vos te tenés que defender, vos te tenés que luchar, si te pasa esto andá, agarrarlo a piñas, ¿no? Y se promueve eso. Hay otras familias que se va a todo lo contrario, que nunca se puede hablar mal, que nunca se puede levantar el tono de voz, que nunca puede haber una discusión, que siempre se pretende resolver todo por las buenas y que se evitan demasiado los conflictos. Acá estoy como polarizando un poco, ¿no? Lo que suele suceder la mayoría de los casos es que, nosotros vamos en los grises intermedios, pero a veces ver los extremos nos ayuda porque también a veces pasa, a veces hay relaciones que son poco saludables y donde, como decía, son muy violentas o por el contrario, habilitan muy poco la agresividad.
Entonces, frente a esto, una buena pregunta es como tomar conciencia de con qué modelos yo crecí. Modelos por ahí de padres muy violentos, muy agresivos, que pudieron haber suscitado en mí muchas reacciones también violentas, o todo lo contrario, por no querer parecerme a ellos, por ahí es como que me voy en el péndulo hacia el otro extremo y me cuesta habilitar mi propia agresividad. O crecí con padres muy pasivos, muy tranquilos, tal vez un tanto inhibidos con respecto a la agresión. Y por ende cada manifestación mía agresiva la siento como desproporcionada, ¿no? Muchas veces nos pasa esto, como decir, bueno, esto es muy agresivo, no es muy agresivo, fui muy hiriente, le contesté mal, no le contesté mal, no habré sido muy tajante con el límite. Che, el otro no me entendió, entonces por ahí me tengo que hacer valer. Muchas preguntas nos hacemos preguntas o tenemos fantasías en nuestra cabeza que de alguna forma son como modos de ir resolviendo estas preguntas, que tiene que ver con cuánta fuerza tengo que usar para transmitir, para decir, qué tan cerca, qué tan lejos tengo que estar. Bueno, y eso se va gestando a lo largo de nuestra historia, se va gestando en vínculos y se va gestando de acuerdo a modelos que habilitan más o habilitan menos, desde cómo son ellos y también desde cosas que se dicen directamente, lo que llamamos los mandatos. ¿Qué mandatos recibimos sobre nuestra agresividad? No, vos tenés que ser fuerte, tenés que luchar, tenés que ir para adelante. Si alguien te dice algo, te tenés que defender, ¿no? Y por ahí eso es un mandato que por ahí habilita la agresividad, por ahí al contrario me inhibe, porque yo siento que no me puedo defender, ¿no? Y entonces esto al contrario es una presión, debería poder defenderme y a mí no me sale, ¿no? O mandatos que al contrario, no, vos tenés que hablar y con el diálogo siempre se alcanza, ¿no? Buenos caminos, que no digo que esté mal, yo creo en el diálogo, pero muchas veces se busca un diálogo que evita el conflicto. Y el conflicto, a mi juicio, es como parte de la vida. Muchas veces necesitamos aprender a abordar los conflictos más que evitarlos. Y muchas veces el diálogo es una forma no digo que no hay que dialogar, pero muchas veces dialogar es poner en palabras para que surja aquello que no está emergiendo y que se pueda hablar. Y muchas veces cuando se hable de cosas que son difíciles, que duelen, nos enojamos, a veces decimos cosas que por ahí no son las más adecuadas, y si bien esto, como después voy a mencionar, creo que tiene que ser dentro de ciertos límites, es difícil que siempre transcurra como en una línea como de paz y de no pasarse nunca. A veces levantamos el tono, a veces agredimos un poquitito de más, ¿no? Bueno, ¿cuánto de esto se permitió o no? ¿Cuánto margen había en mi familia para esto? Yo siempre digo, el modo que yo me relaciono con mi agresividad tiene mucho que ver con el modo en que se relacionaron con mi agresividad. Si yo soy muy intenso, ¿qué decían de mi intensidad? La alababan y la exacerbaban, la castigaban y la inhibían, me ayudaban a moderarla, a regularla, a entonarla. Decimos muchas veces los psicólogos, es decir, como si estaba un poco elevada, como a bajar un poquitito, si estaba un poco bajo, a subirla, ¿no? Y pienso en ejemplos con niños, ¿no? Niños que se enojan, no, porque la maestra me puso, o porque fulanito me puso, mi compañero vino y me dijo tal cosa, ¿no? Y el papá le dice, ¿en serio te dijo eso? ¿Pero cómo puede ser, no? Y lo exacerbo al otro, muchas veces en nuestras relaciones de parejas o con amigos, ¿no? O muchas veces en quien buscamos consejo, vamos a buscar a alguien que por ahí lo que hace es nos exacerba. A veces eso nos hace que crezca nuestra agresividad cuando lo que necesitamos es como poder como regularla un poco, ¿no? Distinto es un padre que dice, ¿en serio te dijo eso? ¿En serio te sacó la pelota? Pero, uy, sí, a veces los amigos se pelean, o sea, empatiza, pero a la vez va matizando, va moderando, va como bajando un poco. O por el contrario, ¿no? Niños, muchas veces nosotros, adultos, que nos cuesta como enojarnos, ¿no? A mí me pasa muchas veces que empiezo a escuchar a alguien y yo empiezo a entrar en calor.
¿no? Y me doy cuenta que la otra persona todavía no se está enojando por lo que a mi juicio, por lo menos desde mi sensibilidad, es como una situación como para molestarse, ¿no? Y pienso en estos niños por ahí que están contando cosas que no, porque me hicieron, no sé qué, y un padre que por ahí que lo ayuda al hijo a registrar que eso que le hicieron es algo que le pudo haber enojado, ¿no? Entonces que le dice, ¿en serio te hizo eso? Pero qué bárbaro fulanito, ¿no? Y vos qué le dijiste, ¿no? Como lo va ayudando de alguna forma a registrar que aquello que estuvo viviendo tiene que ver con una cierta transgresión de límites y que por ende le pudo haber causado cierto enojo y que desde ese enojo él puede responder, ¿no? De alguna forma, cómo fueron dialogando, cómo fueron relacionándose con nuestro enojo y qué fueron diciendo. No, fulano es muy fuerte, no, fulano es un calentón, no, vos sos un impulsivo, no, él es re tímido y no se enoja nunca. Eso que dijeron de nosotros o por ahí eso que dijeron de otros miembros de nuestra familia. Siempre pongo el ejemplo de cómo se triangula entre los hermanos. Por ahí yo tengo un hermano que decía mucho las cosas y que siempre se enojaba mucho y que entonces mi papá discutía mucho con ese hermano. Por ahí yo nunca llegué a discutir con mi papá, pero por ahí yo veía la discusión de mi hermano y yo decía, si yo le llego a decir a papá lo que pienso, papá va a discutir conmigo como discute con mi hermano, entonces yo mejor me callo. Eso que se dio en esa triangulación, de alguna forma es también un mensaje que yo recibo. Yo lo que yo recibo es que si yo me enojo, el otro por ahí se va a enojar más. ¿Bien? Por ahí no es que se enojó directamente conmigo, pero son mensajes que circulan en el ámbito familiar. Algo de esto vamos a ir reflexionando y tomando conciencia en estos encuentros que les contaba, que iniciamos este sábado. Entonces, ¿cómo fue la historia de nuestra agresividad? ¿Cómo se fue constituyendo mi identidad en relación a la agresividad? O sea, ¿cómo te ves a vos mismo cuando sos agresivo? Por ahí te asustás, te da miedo tu agresividad, por ahí te ves como un descontrolado, ¿sí? Tal vez te ves como alguien débil que no tiene fuerza, ¿sí? Tal vez te sentís culpable porque sentís que estás haciendo algo que no deberías hacer. Tal vez te sentís potente, ¿no? Y bueno, yo me enojo y entonces cuando me enojo me siento seguro y me siento fuerte. ¿Cómo se fue generando esta identidad en relación a cómo me veo en relación a mi agresividad? Y lo último que me gustaría decir es, siempre que hay algo que a nosotros nos hace un poco ruido con respecto a las cosas que vivimos, a nuestros vínculos, a lo que nos pasa emocionalmente, en este caso con la agresión, si nos pasa que sentimos que hay algo en nuestra agresión que podría estar mejor integrado de otra forma y no lo está, para que eso vaya creciendo, para que eso se vaya resolviendo, para que eso se vaya transformando, para que eso vaya mejorando, yo necesito hacer un proceso. O sea, necesito darme tiempo y necesito darme ciertos márgenes. Muchas veces yo no tuve esos márgenes, no tuve esa posibilidad de explorar, de, como decimos, cometer algún error para ir aprendiendo. Hacer un proceso significa un proceso como dentro de ciertos márgenes, ¿no? Tener un espacio como de libertad para poder explorar. Me pasa que muchas veces con ciertos padres consultan por el enojo de sus hijos y lo que muchas veces charlamos con ellos es la necesidad de que los chicos tengan espacio para que salga el enojo. El enojo es la manifestación de la agresividad. ¿Cuándo me enojo yo? Yo me enojo cuando se están transgrediendo mis límites reales o mis límites imaginarios, ¿sí? Si por ahí el otro hizo un comentario sobre algo que opiné yo, y yo por ahí tengo un poco baja la autoestima, y me lo tomé muy personal, yo siento que eso el otro me lo está diciendo a mí. De alguna forma soy yo el que deja entrar ese comentario dentro mío, transgrediendo un límite, y me siento inferior. ¿Bien? A veces es algo donde el otro realmente está haciendo un comentario para hacerme sentir inferior. Bueno, eso es parte del aprendizaje, el discernimiento, ¿no? Pero bueno, siempre que surge el enojo es porque yo siento que hay alguna dificultad en el tema de los límites, ¿sí? Que están transgrediendo o estoy dejando que transgredan mis límites. Y ahí surge esta fuerza agresiva que se manifiesta como enojo para intentar de alguna forma
hacer respetar mis límites. Si no hay lugar para el enojo, no hay lugar para la agresividad. Si yo todo el día estoy enojado, bien, ahí hay algo como elaborar, obviamente. Si yo no estoy nunca enojado, también diría que hay algo para elaborar. El tema es cómo yo voy dejando ese espacio. Y vuelvo con este ejemplo con los papás. Muchas veces los padres dicen, bueno, no, está bien que se enoje, pero se tiene que transmitir las cosas adecuadamente, ¿no? Y es cierto que hay formas más adecuadas de transmitir y mientras yo más vaya aprendiendo, primero, menos voy a lastimar al otro, menos voy a lastimar a mí, más seguro me voy a sentir porque voy a lograr lo que yo quiero más efectivamente. Pero yo el ejemplo que les pongo a los padres es, nadie aprende a tirar al arco sin errar un poco. A veces nosotros esperamos transmitir las cosas y dar en el blanco como perfecto. No ser ni muy blandos, ni muy duros, no elevar el tono demasiado, ni tampoco demasiado bajo, hacerlo en el momento adecuado. Lo estoy pensando, esperamos, por ejemplo, de nuestros hijos o de quienes están a cargo nuestro que nos transmitan las cosas de forma perfecta, o nosotros cuando tenemos que hablar con alguien, no sé, pienso, tenemos que hablar con nuestra pareja y pretendemos que el otro o que yo le diga todo en el momento adecuado. Yo digo, bueno, mirá, en general no es así, nos va pasando más o menos que nos va saliendo como nos va saliendo, y creo que hay que dar un cierto margen de eso. Esto obviamente no significa habilitar cualquier cosa. Si yo empiezo a tirar con arco y flecha, yo tengo que tener clarísimo que para el lado de allá no tengo que tirar porque para allá puede correr gente. O sea, tengo que tirar para el lado del blanco. Hay ciertos márgenes, ciertos marcos, que yo tengo que ser muy consciente para decir, bueno, si yo tiendo a caer al lado de la violencia, a intervenir en lugares, en modos, con palabras que son hirientes, yo tengo que tener muy claro que a mí me sucede eso para intentar poner un margen claro que me permita no ir para ahí. Pero a la vez, si yo estoy todo el tiempo tratando de controlar y que no salga, y que no salga, y que no salga, y que no salga, lo que va a terminar pasando es que voy a terminar explotando. O sea, lo que yo tengo que buscar es que para algún lado salga. Y tengo que ser consciente que cuando sale para algún lado, por ahí no necesariamente siempre sale impecable, ¿no? Esto digo, vuelvo con como lo que le digo a los papás, como dejá que aprendan a tirar con arco y flecha, pero entendé que no siempre va a dar en el blanco. Va a ir pum, pum, hasta que de a poquitito va a ir afinando la puntería. De alguna forma se trata de ir haciendo un proceso en el cual yo voy aprendiendo cómo contener y cómo expresar. Si contengo demasiado y no expreso, va a haber un desborde. Si todo el tiempo estoy expresando como catárticamente, pero no aprendo a contener, también me voy a desbordar. En este ciclo de encuentros vamos a ir explorando esto vivencialmente. Muchas veces queremos manejar la agresividad como reteniendo las riendas como un caballo, el que anda en caballo. Yo no lo puedo tener siempre cortito, ¿no? Necesito aflojar. A veces aflojo, a veces traigo, ¿no? Esa es una experiencia que se va aprendiendo vivencialmente. Entrar en contacto con mi historia, con mis modelos, con mis mandatos. Entrar en contacto con mis emociones y cómo mis emociones se manifiestan en el cuerpo. Vamos a trabajar desde distintas técnicas, sobre todo desde la bioenergética. La bioenergética es una técnica que integra cuerpo y mente. Entonces, te va a permitir percibir tu agresión, percibir lo que se va despertando en vos cuando entras en contacto con el enojo desde el cuerpo, o sea, ya no solo tanto desde la cabeza. Y esto es algo muy, muy rico, porque usualmente cuando hay una situación que despierta en mí la agresividad, lo que me pasa es que mi cuerpo se activa, ¿sí? Y me da un montón de información que muchas veces yo no sé captarla y por ende me desbordo. Entonces vamos a intentar ir agudizando esa sensibilidad para percibir la información que da mi cuerpo de lo que me pasa. Vamos a intentar movilizar el cuerpo para entrar en contacto muchas veces con emociones, recuerdos, experiencias que están alojadas en nuestro cuerpo que necesitan elaborarse. Y vamos a ir movilizando de distintas formas nuestro cuerpo para también entrar en contacto con nuestra sensibilidad, para de alguna forma ir haciendo experiencia, bueno, a ver cómo soy yo cuando me enojo, cuando tengo que poner un límite, cuando me tengo que expresar. La bioenergética permite que yo haga experiencia en un ambiente cuidado, controlado, ¿no? Donde no solo hablo, o sea, de lo que me pasa y de lo que me gustaría que sucede, sino que me
desde la experiencia me exploro a mí mismo en esa situación. A los que tengan ganas, los invito a animarse a hacer esta experiencia que más o menos va a durar un mes, ya que son 4 encuentros de encuentro con ustedes y con esta